Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, en este video vamos a hablar de las curvas de aprendizaje y vamos a entender de qué se tratan y vamos a ver la modelación matemática de las curvas de aprendizaje. Entonces, en primer lugar, pues el fenómeno de las curvas de aprendizaje hace referencia a la disminución del tiempo gastado por unidad a medida que vamos adquiriendo experiencia, a medida que vamos ganando destreza, no solo a nivel manual, sino también a nivel de dominio del proceso dentro de las organizaciones. Tenemos dos conceptos importantes, este de aquí que matemáticamente lo vamos a simbolizar como T minúscula, que es el tiempo unitario de fabricación, o sea, las horas o los minutos que nos gastamos para hacer la enésima unidad, ¿sí? Y tenemos este que es el tiempo acumulado, o por decirlo así, la experiencia acumulada hasta la enésima unidad. Por ejemplo, si en la primera unidad yo pues me gasté 2 horas, ese sería mi T minúsculo, ¿sí? Y, por ejemplo, si llevamos ya 2000 unidades, hubo una reducción en el tiempo unitario, ¿sí? De, no sé, supongamos que ahora ya no nos gastamos 2 horas, sino que nos gastamos 1 hora y 30. Entonces, esa disminución es gracias a la curva de aprendizaje. Este 1.5 horas sería el T minúsculo, mientras que T mayúsculo sería pues la multiplicación de esta cantidad de horas. Bueno, no la multiplicación, no directamente, pero sí sería la acumulación, en este caso, del tiempo que llevamos produciendo esas 2000 unidades, que puede ser, por ejemplo, no sé, unas 4500 o 5000 horas, por decirlo así. Bien, entonces tenemos otro concepto importante que es la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje es el porcentaje de disminución de ese tiempo unitario cada vez que doblamos la producción. Por ejemplo, si veamos este ejemplo, si se producen 100 unidades y se gastaron 200 horas en total, ¿vale? Entonces vamos a tener un tiempo de producción de 2 horas por unidad. Si luego de cierta experiencia acumulada pasamos a producir 200 unidades y el tiempo total fue de 370 horas, entonces pues habremos tenido una mejora, ¿cierto? Una reducción en el tiempo, llegando hasta 1.85 horas. La división entre estas dos, o sea, esa tasa, es lo que llamamos tasa de aprendizaje. Bien, entonces sabemos que cada vez que doblamos la producción, pues vamos disminuyendo el tiempo unitario de producción. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa en la que disminuye ese tiempo unitario de producción? Sabemos que cada vez que doblamos, esa tasa pues es L. Pero, ¿qué pasa si no aumentamos del doble de producción en doble de producción, sino que queremos saber la tasa de producción para la enésima unidad, sin importar si esta es el doble de la anterior o no? Para eso, pues vamos a enfocarnos en el fenómeno. Entonces, supongamos que el tiempo que nos gastamos para hacer la primera unidad es un valor K. Este K va a ser fundamental, es un parámetro que necesitamos estimar para establecer la curva de aprendizaje. El momento de inicio, ¿cuánto tiempo nos gastamos en la primera unidad? Entonces, sabemos que el tiempo del doblar la capacidad, pues va a ser, ¿cierto? Este L por el tiempo anterior. Entonces, si lo vemos eh, como en el caso anterior, si tenemos una curva del 92.5%, entonces el tiempo de la segunda unidad va a ser el 92.5% de la primera.
Para el caso de la cuarta, pues vamos a entender que el tiempo va a ser el 92.5% de la segunda. Y bueno, eso nos da esto y ya vemos un patrón que se está repitiendo. Por ejemplo, para la octava sería la tasa por el tiempo de la cuarta, o sea, la mitad de esta producción. Y bueno, la tasa de la cuarta la habíamos obtenido, era esto, L cuadrado K. Entonces nos queda L al cubo K. Esta sucesión de valores nos da que para la 2 a la décima unidad, para D en este conjunto, tenemos esta expresión, básicamente. Entonces, L elevado a la D por K. Generalizando, si nosotros pues, nos interesa un N cualquiera, primero tenemos que ahora asumir continuidad, porque podemos pasar, por ejemplo, de la unidad número, ¿cómo calculamos entonces el tiempo unitario de la unidad 5? Pues lo podemos expresar como 2.5, ¿cierto? Por 2. Y ahí tenemos el 2n. Pero tenemos que asumir que las unidades las podemos fraccionar. Esta asunción podría afectarnos, pero más adelante vamos a ver que se puede hacer una buena aproximación utilizando pues una regresión lineal. Entonces, sabiendo que queremos un n cualquiera, ¿cierto? No necesariamente discreto, lo que hacemos es expresarlo en su forma real. Entonces elevamos ese 2 a un x cualquiera, que esta vez es real, no pertenece a los naturales. Y pues vamos a despejar este x y vamos a ver qué va sucediendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos logaritmo en base 2 de este lado y logaritmo en base 2 de este lado, este 2 se cancela con el logaritmo y me queda esta expresión, ¿cierto? Entonces me queda que x es el logaritmo en base 2 de n. Por lo tanto, ya sabemos que por definición, ¿cierto? Esto sucede así. Este señor, este x, lo podemos expresar como esto. Entonces sustituimos, hacemos esa sustitución y tenemos esto de acá. Entonces, al hacer esa sustitución, por propiedades de los logaritmos, podemos, esto de aquí es equivalente a colocar esto acá y el L meterlo aquí dentro. Es una propiedad de los logaritmos. Entonces hacemos eso y nos queda que pues ahora podemos expresar el tiempo de fabricar la enésima unidad en términos de K multiplicado por la cantidad acumulada hasta ese momento de experiencia y lo elevamos al logaritmo en base 2 de la tasa de aprendizaje. Este logaritmo en base 2, pues si queremos, lo podemos expresar en términos de una base más amigable como la del Euler. Entonces, lo podemos expresar así gracias a la fórmula del cambio de base. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo natural en base L sobre el logaritmo natural en base 2. Entonces, esta expresión de aquí arriba, esta expresión, la podemos expresar como esto. Por último, si yo bautizo esto de aquí como menos b, entonces me queda esta formulita que es la fórmula general de las curvas de aprendizaje, donde b, ese b que recordemos es el menos logaritmo natural de l sobre logaritmo natural de 2. Este señor de aquí se llama tasa marginal de aprendizaje. Bien, sabiendo esto, hay que recordar que pues, si nosotros queremos calcular el t grande, pues basta con multiplicar este tn por n. ¿Sí? Ese sería como el tiempo que me gastaría yo para fabricar las unidades hasta ese momento. Entonces me queda que el t grande, que no lo vamos a utilizar mucho, vamos a utilizar más el t pequeño, es esto de aquí. ¿Sí? Levemente diferente a la fórmula anterior. Recordando que B, tasa marginal, acuérdense, tasa marginal, pues es eso.
la división entre la tasa de aprendizaje entre el logaritmo natural de 2. Y también recordando que K es el tiempo gastado en hacer la primera unidad, o sea, esto. Ejemplo, considere una tasa marginal del 80%, aquí falta el porcentaje. Entonces vamos a calcular el B. Estoy recordando, ¿cierto? O sea, la división entre el doble de la producción de cierto n o enésimo valor entre el tiempo de producción del enésimo valor, pues me debe dar 0.8. Aquí, por ejemplo, estas K se cancelan. Al estar estas dos cosas elevadas a la misma potencia, me quedaría como 2n sobre n elevado todo a la menos b. Esto se cancelaría y me quedaría esta expresión. Aplicamos logaritmo natural y miren que pues, sí, es como es la otra forma de deducir que b es el logaritmo natural de la tasa de aprendizaje entre 2. Y en este caso, la tasa marginal de aprendizaje es del 32.19%. Bien, así se ve básicamente el tiempo acumulado de producción y el tiempo unitario de producción a medida que aumentamos la cantidad producida. Vemos que, por ejemplo, el tiempo unitario empieza a disminuir, pero se va estabilizando con el tiempo. A medida que nosotros producimos más unidades, la disminución en el tiempo unitario de producción es cada vez menor porque, pues, digamos que se va estabilizando con el tiempo. Por otro lado, también tenemos el tiempo acumulado, que, pues, en las primeras unidades es bastante. ¿Por qué? Porque los tiempos unitarios son altos. Entonces, en las primeras unidades es bastante el tiempo. Y vamos creciendo, porque obviamente a medida que producimos más tiempo vamos a requerir en total, pero por unidad, esa disminución en el tiempo unitario, esa cola que vemos hacia acá, va a hacer que el aumento en el tiempo acumulado sea menor y que esto también vaya como reduciéndose. Bien, una cosa importante sobre estas dos gráficas vamos a enfocarnos en esta de acá, ¿vale? Y es que si nosotros nos enfocamos en esta grafiquita de acá, pues nosotros podríamos hacer una proyección aquí del tiempo, pero es difícil de estimar utilizando esta línea así como está. O si queremos hacer una proyección, por ejemplo, para este punto, si tenemos solo los datos reales, eso nos va a dar es una cosa así, sí, hay que tener eso en cuenta, no nos va a dar una cosa perfecta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un truquito matemático. Entonces, si nosotros le aplicamos logaritmo natural a esta parte y logaritmo natural a esta parte, observamos que esa disminución se vuelve lineal. ¿Ok? Entonces, la teoría me dice que la relación entre los logaritmos de los tiempos unitarios y el logaritmo de la cantidad producida es lineal. Obviamente, con esto ya podemos hacer una regresión lineal y aquellos datos, ¿cierto?, que teníamos así, pues van a verse, los logaritmos de esos datos van a verse más aproximados a un comportamiento lineal que es más fácil de predecir. También se puede hacer lo mismo con el tiempo total versus el tiempo unitario. Le aplico el logaritmo natural aquí, le aplico el logaritmo natural aquí y vamos a tener esta otra curva que también nos exhibe un comportamiento lineal. Pero recuerden, es del tiempo total versus el tiempo unitario. Vamos a ver un ejemplo aplicado. Entonces, este ejemplo es el 1.1 del libro guía NAMIAS de 2015. Y tenemos esta cantidad de unidades, ¿cierto? Miren, 10, 25, ta, 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 ta. Y esta es la cantidad de tiempo que yo me gasto para producir esa cantidad de unidades. Entonces, pensemos que 10 unidades las hacemos en 92.2 horas. Y bueno, aquí fíjense que podríamos sacar el L de estas dos, pero sería una aproximación porque no tenemos el panorama completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pues, aplicar la teoría. Primero vamos a dividir el tiempo acumulado, lo dividimos entre las unidades producidas, eso nos va a dar el tiempo unitario.
de esas cantidades, ¿sí? Y vamos a, después de eso, este sería nuestro n, este sería el TDN, vamos a aplicar logaritmo natural acá. Aplicamos logaritmo natural acá, aplicamos logaritmo natural acá, y vamos a mirar el comportamiento de los logaritmos. Nos solicitan, pues, cuál es el tiempo de fabricar la primera unidad. Tenemos datos solo a partir de la décima unidad, entonces no podemos todavía llegar a ese valor. Nos piden cuál es la tasa de aprendizaje y nos piden cuál es el tiempo unitario de producir 20.000 unidades y el tiempo total de producir 25.000 unidades. Entonces, haciendo esos cálculos, le sacamos el logaritmo natural a las unidades producidas. Aquí el número de horas lo dividimos entre las unidades producidas y eso me da el tiempo unitario de producción y le saco el logaritmo natural a este valor del tiempo unitario de producción. Y vamos a graficar esto y esto. Esto sería nuestro eje Y, esto sería nuestro eje X y se vería más o menos así. Como lo ven, no es un comportamiento perfectamente lineal, pero gracias al análisis de regresión yo puedo, ¿cierto?, hacer una regresión lineal aquí, perdónenme el pulso, y aquí tendría el intercepto y la pendiente y tendría que el logaritmo natural del tiempo de producir cierta cantidad sería, pues, un intercepto más la pendiente por el logaritmo natural de las unidades. Y con base en esto sí podríamos pronosticar o proyectar más cosas. Entonces hacemos esos, establecemos la regresión lineal. Recordemos que esa regresión lineal la pueden calcular con la calculadora, la pueden encontrar vía Excel. Obviamente en los exámenes solamente se permite la calculadora, entonces les recomiendo que aprendan a hacerlo si no lo saben todavía. Debieron haberlo visto en estadística inferencial, o sea, estadística 2. Así que a revisar esos pasajes tirados en el olvido. Bien, entonces tenemos nuestro modelo de regresión. Aquí nuestro y, acuérdense, sería esto, el logaritmo natural de t, y el x sería el logaritmo natural de n. Entonces, si nosotros hacemos n igual 1, fíjense que el logaritmo natural de n, o sea, esto de aquí, sería 0. Por lo tanto, si nosotros sustituimos aquí 0, colocamos aquí 0, esto se vuelve 0 y me queda solo el intercepto. ¿Qué es lo que significa eso? Que el intercepto es el logaritmo natural del tiempo, ¿cierto? O sea, y, acuérdense, es logaritmo natural del tiempo de fabricar n unidades. Y en el caso de que esto fuese 1, entonces me quedaría el logaritmo natural del tiempo de fabricar una unidad y nos quedaría solamente el intercepto. ¿Qué significa eso? Que, acuérdense, esto es nuestro K. Entonces, el logaritmo natural de K es el beta 0. Eso es un hallazgo muy importante. Y significa que con el intercepto yo puedo responder la primera pregunta. Vamos a hacerlo. Entonces, ya sabemos que el logaritmo natural del tiempo de fabricación de la primera es el beta 0, la estimación que acabamos de hacer. O sea, esto. Entonces, si le aplicamos, elevamos esto, Euler a la esto y Euler a la esto de acá, el logaritmo natural se cancela con esto y me queda que el tiempo unitario sería Euler elevado a la 3.3. Y eso me da más o menos unas 22 horas. Entonces ya respondimos la primera pregunta. ¿Cuál era el tiempo de fabricar la primera unidad? Casi 23 horas. Ahora, ya sabemos que este señor, el beta 0, tiene significado. Ahora, ¿será que el beta 1 tiene significado? Pues sí. Pensemos en lo siguiente. La pendiente es el cambio, ¿cierto? La razón de cambio entre, pues, dos puntos Y y dos puntos X, la división de eso. Entonces, en nuestro caso, los Y son los logaritmos de los tiempos unitarios y en el caso de los X son los logaritmos de las cantidades producidas.
Entonces, no sé, tomemos un n, un n1, un n cualquiera y un n2 reexpresado en términos del n para un delta cualquiera. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Pues en la parte de arriba, miren, sustituimos. Entonces, n2 que es delta por n y n1 que es un n. ¿Ok? Y pues, ¿qué es lo que sucede? Aplicamos la formulita de ¿cierto? El tiempo de n es igual a k por n a la menos b. Entonces eso es lo que aplicamos. Aquí en este caso n sería esto, en el otro caso n sería pues n solita. Y este menos b que está aquí, gracias al logaritmo, lo podemos sacar y lo podemos poner aquí afuera. Eso es lo que hacemos aquí. El resto queda igual. Y también por propiedades de los logaritmos, bueno, antes de eso, vean, menos b aquí, menos b acá, factor común, saco ese factor común. Y por propiedades de los logaritmos, yo puedo repartir el logaritmo, convertir esa multiplicación interna en una suma de logaritmos. Entonces me queda logaritmo natural de k, logaritmo natural de delta y logaritmo natural de n. De este lado me quedaría logaritmo natural de k más logaritmo natural de n. Miren, esto de aquí es positivo, este de aquí es negativo, se cancelan. Este de aquí es positivo, este de aquí es negativo, se cancelan. Acuérdense que el negativo me afecta a lo de adentro. Por lo tanto, el numerador se convierte en esto. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? Con el denominador, pues, es una cosa similar. Sustituyo n2 por delta por n, sustituyo n1 por n, ¿sí? Y gracias a propiedades de los logaritmos, reparto este logaritmo natural más este, me quedaría así. Y miren que este de aquí con este de aquí se cancelan, me queda solamente el logaritmo natural. Entonces el numerador es esto, el denominador es esto. Este señor, miren, se cancela con este y me queda que la pendiente, señoras y señores, es la tasa marginal de aprendizaje. Espectacular, ¿no? Entonces con eso podemos responder la segunda pregunta. Ya que yo sé que la pendiente, bueno, de hecho no es exactamente la tasa de aprendizaje, es el negativo de la tasa de aprendizaje. Entonces yo sé que si la pendiente, si ese beta 0 es igual a menos b, multiplico por menos a ambos lados y me queda que b es igual a menos la pendiente, o sea, esto. Entonces, la pendiente, recordemos diapositivas anteriores, la pendiente es menos 0.4228. Entonces, menos por menos me da más y me tengo una tasa marginal de 42.28%. Entonces, como B también se puede expresar de esta forma, pues despejamos L. Entonces, este logaritmo natural de 2 pasa para acá a multiplicar. Aquí está. Elevamos, pues aplicamos Euler a ambos lados. Entonces, aquí me queda, este se cancela con este y me queda L. Y ya L es igual a esto de acá. Y bueno, eso de ahí, como tengo un producto aquí, pues básicamente esto lo que significa es que esto estaba elevado a esto de acá. Este logaritmo natural se cancela con este y me queda que L es 2 elevado a la menos b. Y eso me da un 74.6% de aprendizaje. Eh, bien, entonces los ejercicios C y D los terminan ustedes. Ya básicamente lo que tienen que hacer es aplicar las formulitas del T sub n con el K que encontramos en el punto A y el menos B que acabamos de encontrar aquí. Pues este es el B. Y pues hacer las conclusiones respectivas. En resumen, tenemos que el tiempo unitario para producir la enésima unidad en una curva de aprendizaje puede ser expresado como T sub n, que es pues, el tiempo de haber producido la primera unidad por esa cantidad de unidades elevado a una tasa marginal de aprendizaje. La tasa marginal de aprendizaje se obtiene
dividiendo, ¿cierto?, el logaritmo natural de la tasa de aprendizaje a secas, que es la tasa de reducción del tiempo unitario cada vez que doblamos la producción, dividido en el logaritmo natural de 2. Entonces, recuerden, L, la tasa de aprendizaje a secas, es el cambio porcentual en el tiempo unitario de producción cada vez que doblamos la producción. Mientras que esta es la tasa marginal, esa no importa, no importa cuánto es el cambio en la producción. Sería el cambio de aumentar una unidad y ya. El tiempo acumulado de producción, pues sería esto de aquí, que viene de multiplicar n por t sub n. Eso nos da eso de ahí. Y sabemos también por la teoría que la relación entre los logaritmos naturales de este señor y de este señor es lineal y se puede expresar de esta forma. Donde el beta 0 es una reexpresión, por decirlo así, del tiempo unitario de fabricar la primera unidad, y el beta 1 es esa tasa marginal. Por favor, pueden leer un poquito más sobre este tema que es muy interesante en el capítulo 1 de nuestro libro guía del NAMIES y en el capítulo 5 del otro libro guía que es el Chase. Nos vemos en próximos videos.